Lagos publica este libro en el año 61, ella ya es una escritora reconocida. Ha publicado 8 libros de poesía, 2 libros de prosa, algunos cuentos en revistas literarias. Y después también algo que a mí me parece importante es que ella era directora de una editorial desde el año 55. Ahora vamos a ver que un poco antes ya estaba metida en cuestiones editoriales. Pero quiero decir con esto que ella ya ocupa un lugar en el circuito literario. Entonces siempre cabe preguntarse por qué Concha Lagos publica este libro en Venezuela, en Caracas, en una editorial como Lírica Hispana. Lírica Hispana en realidad es una editorial muy importante para los poetas del franquismo españoles, pero que no se le ha dado en los estudios de la literatura mucha importancia. Yo creo que sí merece también el estudio. Lírica Hispana es una editorial que llevaban 2 mujeres, Connie Lovell y Jean Aristeguieta, y que visitaban con frecuencia España, y los poetas jóvenes la conocían y los que no eran tan jóvenes, y muchos de ellos publicaron sus libros en Lírica Hispana en Venezuela, porque eran libros que no querían que fueran mutilados por el franquismo. Entonces, en Lírica Hispana publicó Concha Lagos, pero también María Benito, también publicó Gloria Fuerte, publicó Gabriel Celaya, es decir, que hay una larga trayectoria de poetas españoles que publicaron. Está claro, ¿no?, que al publicar o elegir publicar un libro de poesía en Caracas, claramente el objetivo de Concha Lagos no era que se moviera por el circuito español, porque eso era algo muy complicado. Y en realidad tenía que haber traído el original, porque los libros de Lírica Hispana son muy pequeñitos, no son libros que pueden pasar fácilmente desapercibidos en bibliotecas, en librerías. Entonces, la intención de Concha Lagos claramente era otra, y era que este libro formara parte del circuito latinoamericano de poesía. ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que la intención primera, y yo creo que eso podemos saberlo por un poema que es el buque insignia de este libro, que es Oración a los poetas exiliados, era conseguir que su poesía llegara a los poetas exiliados. Y en parte esto es un objetivo que Concha Lagos hace de diferentes frentes, no solamente a través de su poesía, es decir, ella no, de alguna forma no rompe con la tradición anterior a la guerra, sino más bien al contrario, quiere que esa tradición no se rompa y que continúe, pero también lo hace desde su labor como editora, porque ahora vamos a ver, ¿no?, pero en su revista, lo voy a explicar más lento, pero en la revista y la editorial que ella dirige, uno de sus objetivos era publicar a los poetas anteriores a la guerra, a Luis Cernuda, a Rafael Alberti, y de hecho lo consigue. Ahora lo voy a explicar un poco mejor. Ese poema, ¿no?, Oración a los poetas exiliados, la dedicatoria, pues va para Emilio Prados, para Concha Méndez, para Rafael Alberti, para Luis Cernuda y para León Felipe, ¿no?, que es un abanico de 5 poetas que está muy bien, ¿no?, es muy significativo. Dicho esto, ¿no?, también habría que, una de las primeras cosas que tenemos que decir, que este poemario nunca se volvió a publicar en España. O sea, se publica en el año 61 en Caracas y ya. Y hemos tenido que esperar 60 años para que se publique de nuevo y que se publique por primera vez en España. Es decir, que es la primera vez que estos poemas llegan a España, pisan España, es la primera vez. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de quién era Concha Lagos. Yo creo que muchas la conocéis, ¿no? Pero bueno, no viene mal que hacer un... No, por favor. Bueno, Concha Lagos pues, es cordobesa, nace en el año 1907, pero cuando era muy joven su familia se traslada a Madrid, al Escorial, cuando tenía 12 años, y se casa muy jovencita, con 20 años, con un marino mercante retirado que tenía 10 años más que ella, que se llamaba Mario Lagos. El nombre de Concha Lagos no es su nombre, es un seudónimo. Su nombre era Concepción Gutiérrez Torrero, pero adopta el apellido Lagos porque el matrimonio no tuvo hijos. Y ella decía que sus libros eran sus hijos, y era una forma de nombrarlos como se hubieran llamado sus hijos, ¿no? Por eso adopta el apellido Lagos. Bueno, su marido, como he dicho, era 30 años mayor, era marino mercante y provenía de una familia adinerada porque era el hijo del cónsul de Argentina en Vigo. ¿30 años mayor o 10? 10. Ha hecho 30 años. No, sí, sí, no, se casa porque, yo he dicho 30 porque se casa cuando Mario Lagos tiene 30 años y Concha tiene 20, ¿no? Claro, solo 10 años de diferencia. No. Bueno, el matrimonio se gana la vida con un estudio de fotografía que tiene éxito muy rápidamente, y parece ser que tuvieron mucho éxito con
los artistas del momento, con actores, con actrices, con cantantes, y esto lo podemos ver porque hay fotografías de ese estudio de antes de la guerra. Entonces, por ejemplo, hay fotografías de Imperio Argentina y también de los intelectuales españoles más coquetos, como Luis Cernuda, o Ortega y Gasset, o Ramón Gómez de la Serna. Allí están ellos también, ¿no? En esta tertulia, en este estudio de fotografía, se forma una pequeña tertulia capitaneada por Andrés Carranque de los Ríos, que también es un autor muy poco conocido. Este era actor y también novelista y anarquista en sus obras. Hay mucha defensa de la ideología anarquista y se ha reeditado Carranque de los Ríos este año. Es decir, que hay como una oleada con Chalagos en distintos frentes, ¿no? En distintos frentes. Y Carranque de los Ríos podemos decir que es su gran amigo junto a un pintor de Ibiza que tiene su taller en Madrid, que es Anselmo Miguel. Y este pintor es muy amigo de Ramón Valle Inclán y la introduce en círculos sobre todo artísticos y Carranque de los Ríos en círculos literarios. Entonces Concha Lagos participa como espectadora en las tertulias del Café Lión, por ejemplo, las tertulias también de la librería Menéndez, en las tertulias del Café Levante. Esto es importante porque cuando he dicho anteriormente, ¿no?, que lo que busca es no romper la tradición anterior a la guerra, esto es posible porque la conoce y porque participa. Estos años, es decir, los años desde el año 27 que se casa hasta el año 36, podemos decir que son los años de formación de Concha Lagos. En estos años estudia bachillerato para poder cursar filosofía y letras, pero con la llegada de la guerra todo se para. Como he dicho antes, Mario Lagos era argentino, entonces el matrimonio es evacuado por la embajada argentina al principio de la guerra, pero y se exilian a Marsella, Francia, pero no pasan allí mucho tiempo. A finales del año 37 vuelven a España y viven hasta el año 44 en Vigo, en semiclandestinidad. Y estos años son unos años muy oscuros para Concha Lagos, ¿no? Llenos de soledad, sin interlocutores. Tenéis que pensar lo que viene todo este ambiente del estudio de fotografía, donde, rodeada de actores, de actrices, con una tertulia en casa, y tiene que vivir, ¿no?, sola con su marido en Vigo, ¿no? Esos son los años más duros. Sus dos primeros libros están dedicados precisamente a estos años. Hay un poemario que es muy conocido, que es Balcón, y después un libro de prosa autobiográfica, o diríamos autoficción, que se titula El Pantano, y también son muy recomendables. Sí. Cuando el matrimonio vuelve en el año 44 a Madrid, pues vuelve a montar un estudio fotográfico y les va bien, es decir, consiguen reflotarlo. Y instalan el estudio en Gran Vía, en el número 31, por si alguien quiere pasar por Gran Vía y ver, pues allí donde montan el estudio. Ellos vivían en un piso que estaba más arriba. O no sé si ellos vivían más abajo o más arriba, es decir, pero bueno, era como el mismo lugar. Y cuando llega a España, claro, Concha Lagos quiere publicar, o tiene la intención de publicar, o se anima a publicar. Esto no sabemos muy bien cuánta intencionalidad hay, o cuánto hay de que la animan a hacerlo, esos dos libros que escriben en Galicia. Y entonces contacta con una imprenta que es Gráficas Bachender, no es un sello editorial, sino una imprenta, y en la imprenta colabora Rafael Millán, que es un tipógrafo que colabora con distintas editoriales. Y es Rafael Millán el que le edita estos dos libros. De lo que Concha Lagos se arrepentirá, porque tenía muchos fallos de edición y con esos libros ya no estaba muy contento. Sin embargo, Rafael Millán y Concha Lagos se hacen amigos, se caen muy bien, y entonces Concha Lagos empieza a participar en esos proyectos editoriales que tenía Rafael Millán. Rafael Millán tenía una colección de libros de poesía, que era la colección Neblí, que empieza en el año 52 y que termina en el 55, y después también tenía una revista que se llamaba Ágora, Cuadernos de Poesía, y que empieza en el 51 y termina en el 55. ¿Por qué termina en el 50? Bueno, primero, ¿por qué sabemos que Concha Lagos participa en este proyecto editorial? Porque esto es algo que no se dice mucho. Porque en las cartas dirigidas a Rafael Millán siempre hay saludos a Concha Lagos. Y siempre dice, bueno, agradece a Concha Lagos la edición, agradece a Concha Lagos las correcciones. Es decir, que podemos saber a través de esas cartas que ya estaba implicada en la labores de edición. ¿Por qué terminan estos proyectos en el año 55? Bueno, porque Concha Lagos, que era una información que no tenía, se da cuenta de que estos libros no están registrados, o sea, esta colección ni esta revista no está registrada en ningún sitio, no pasa la censura, es decir, que son publicaciones clandestinas. Y entonces Concha Lagos dice, esto no lo podemos hacer así. Y en el año 55 deciden reformular este proyecto editorial y la colección Neblí se convierte en la colección Ágora, y Ágora, Cuadernos de Poesía, en Cuadernos de Ágora, como la conocemos hoy.
Al principio son los dos los directores de estos proyectos, pero a finales del año, empieza el año 55 y a finales del año 56 Rafael Millán decide exiliarse a Brasil y Concha Lagos pues se queda con tanto la revista como la colección. Podemos decir que en realidad ya es la verdadera alma, ¿no?, de todo eso, ¿no?, porque eso se extiende hasta el año 68 la revista y hasta el año 73 la colección de libros. Antes de terminar con este repaso, lo que me gustaría decir, ¿no?, de este momento editorial de Concha Lagos, bueno, dos cosas. En primer lugar, cuáles son sus objetivos con este proyecto editorial. Y esto es algo que lo explica muy bien en sus memorias, La Madeja, que también se ha editado el año pasado. Está muy bien que haya este guión, es decir, que algo pasa, ¿no? Está muy bien. Y dice que su primer objetivo es conectar con la lírica anterior de la Guerra Civil y que los poetas puedan acceder a ella. Es decir, puedan leer a Rafael Alberti, puedan leer a Miguel Hernández. Esto no suena muy fácil, pero eran proyectos muy atrevidos en realidad. Y tuvieron problemas con la censura porque hubo un número dedicado a Miguel Hernández que se lleva, Ágora, en ese sentido, Cuadernos de Ágora se lleva la medalla porque es la primera revista que es capaz de editar un número así. Publican a Rafael Alberti, a Luis Cernuda, a Federico García Lorca, es decir, a Unamuno, es decir, que el proyecto realmente es muy atrevido. En segundo lugar, Concha Lagos quiere promocionar la poesía escrita por mujeres. Y esto, cuando se leen las cartas que Concha Lagos mantiene con otras poetas, es verdad que es un objetivo que se puede ver de forma muy fácil, porque las ayuda, es decir, intenta convencerlas de que sus versos se pueden publicar, de que hay maneras de hacerlo, es decir, en ese sentido se ofrece, ¿no?, o invierte mucho tiempo en conseguir que poemarios escritos por mujer salgan a la luz. Y, por ejemplo, si comparamos esta revista, Cuadernos de Ágora, con otras revistas dirigidas por mujer, vemos que el número de mujeres que participan en Ágora es mucho mayor que en el de otras revistas dirigidas por mujer. Pienso, por ejemplo, en otra que tiene unos años muy similares, que es Xvilia, que lleva a María de los Reyes Fuente en Sevilla, y el número de mujeres que participan es mucho menos. Es decir, que sí existe como un impulso de poder diseminar la poesía escrita por mujer a través de este proyecto editorial. Y finalmente, Concha Lagos intenta, pues, también ofrecer cierta cobertura a los poetas que empiezan, a los poetas más jóvenes. Y para ello no solamente, bueno, pone a su servicio, ¿no?, la editorial y la revista, sino que también funda una tertulia, que son los Viernes de Ágora, que esta tertulia es muy importante en realidad para los poetas de los años 50 y para los poetas de los años 60, sobre todo los que vienen de provincias, es decir, los sevillanos, Julio Uceda, Manuel Mantero. Es la tertulia que los catapulta, ¿no?, a entrar en el sistema o en el campo lírico a nivel nacional. Y también, ¿no?, por ejemplo, si leemos la memoria de Manuel Mantero, habla de esta tertulia, dice que la primera vez que vio a Vicente Alexandre fue allí, o la primera vez que vio a Damas Alonso en esta tertulia. Es decir, que existe también un objetivo, ¿no?, de conectar distintas generaciones. Hasta el año 70 podemos decir que es el momento de mayor fuerza, ¿no?, como escritora de Concha Lagos, pero deciros que hasta los años 90 estuvo publicando, es decir, que es una fuerza casi de la naturaleza, ¿no?, como poeta, como prosista también, hizo libros de cuentos también para niños, es decir, que hizo también teatro, es decir, que hizo todo, ¿no?, intentó acceder a todo, intentó participar en todos los géneros. Y también una última cosa que decir de la edición, que se me ha olvidado, perdón el salto, es que la colección Ágora termina en el año 68, pero hasta el año 73 no cierra, y eso es porque Camilo José Cela la anima a que continúe. Y desde el año 68 al 73 la colección Ágora la absorbe Alfaguara. Y eso es porque Camilo José Cela le encantaba Cuadernos de Ágora y era un proyecto editorial del que estaba muy pendiente. Siempre que le faltan números le escribe, es decir, las cartas que hay de Concha Lagos y Camilo José Cela pidiéndole números que le faltan de Ágora. Se me ha pasado, no lo he podido comprar, de enviármelo. Y no sé, es muy relevante, ¿no?, que al final de esta etapa, cuando Concha Lagos decide que no tiene no sé, todos los recursos económicos que tenía en los años 50 para poder continuar en los 70 esta editorial, sea Camilo José Cela que se acerca a que el sello continúe, siendo ya la directora, pero bajo el soporte de Alfaguara. Bueno, después de este repaso, ¿no?, Golpeando el silencio. Bueno, Golpeando el silencio, pues sí, se publica en el año 61 y se publica muy rápido. Eso sí, es algo que me llama la atención de este libro, porque Connie Lowell y Jenny Estergueta le escriben una carta a Concha Lagos diciéndole que si le regala un poemario para la editorial. Y eso es en febrero, esta carta es de febrero, y en septiembre sale el poemario. Es decir,
Concha Lagos evidentemente no pudo escribir, ¿no?, estos 27 poemas en tan pocos meses, sino que son poemas que ya tenía escritos y que algunos de ellos no los había publicado, pero otros sí. Entonces se reúnen de forma, pienso, ¿no?, muy rápida, ¿no?, o se dispone a escribir de forma muy rápida. Este libro aparece también con una pequeña introducción que firman las editoras de Lírica Hispana, con un prólogo de Manuel Mantero, que en ese momento formaba parte del comité de redacción de la revista Cuadernos de Ágora, y después también sale con una reproducción de Concha Lagos, pero es un cuadro que pinta Anselmo Miguel Nieto, este pintor que era amigo suyo. Deciros, ¿no?, que Concha Lagos sirvió de musa para este pintor. Por ejemplo, hay cuadros de Anselmo Miguel Nieto en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y son retratos de Concha Lagos. Y también deciros que en la primera edición de las sonatas de otoño de Valle Inclán, la portada también, Valle Inclán se la encarga a Anselmo Miguel Nieto, y la mujer que aparece es Concha Lagos. Bueno, este libro está dividido en 3 partes. La primera parte es una parte de sonetos, la segunda parte es una parte de elegías que se titula La memoria en la sangre, y la tercera parte es una parte de poemas y oraciones que se titula Poemas y oraciones. Este libro yo creo que habla de la pérdida, pero de la pérdida desde muchos ángulos. Hay muchos poemas que están dedicados a explicar la pérdida de la infancia, sobre todo Memorias en la sangre. Por ejemplo, hay un poema que se titula Elegía a un cesto de mimbre, que a Juana Castro también le gusta mucho, que es verdad que habla de, no sé, si has tenido abuelos o abuelas, habla de cuando vas a merendar a casa de tu abuela, es decir, todos los olores, los objetos, o sea, toda esa ancla que tiene ese momento con la infancia está muy bien retratado en ese libro. Aquí no me quiero dejar nada. También de ese momento infantil, que es los años que Concha Lagos pasa en Córdoba, hay muchos poemas dedicados al jardín. Y esa es una parte importante para Concha Lagos. En su memoria también lo explica, que cuando se mudan al Escorial pierde el jardín, el patio cordobés. Y claro, pierde un mundo de color, de olor, de luz, eso queda todo perdido. Y gran parte de las elegías están dedicadas precisamente al jardín. Hay un personaje que su hábitat es el jardín, que es Antoñico, el jardinero, y que también en las memorias y en otros poemas le dedica homenajes. Y es él el que le enseña pues, cómo se llaman las plantas, cómo cuidar un huerto, la naturaleza que tiene tanta importancia en la poesía de Concha Lagos. Aquí hay un origen, ¿no?, en esta persona, ¿no?, en el jardinero. La infancia es algo muy importante para Concha Lagos y es un tema además que se repite a lo largo de sus libros. Y hay un verso de Teoría de la Inseguridad que sí me gustaría citar, y dice ella: una buena infancia suele dar para mucho, para toda una vida por lo menos. Es decir, que para ella conceptualizar la infancia, repensar la infancia, reflexionar sobre la infancia es un punto importante no solamente de esta obra, sino de otros de sus libros. La añoranza o saber que se ha perdido algo, no solamente se conceptualiza en torno a la infancia, sino a los años que vive claramente antes de la guerra. Hay muchos poemas, algunos poemas dedicados a recordar o a reivindicar la España que se pierde con la guerra civil. Hay un poema dedicado a Miguel Hernández, que es noticia de un hombre, que es un poema fantástico, y después el poema que hemos hablado anteriormente, ¿no?, Oración a los poetas exiliados. Ese poema, que lo leeremos, ¿no?, porque es como el gran poema, no solamente reivindica, ¿no?, la pérdida que sufre la historia de la literatura española con la guerra civil, sino también es un homenaje a la España exiliada, a la España errante, a la otra España perdida. Y estoy muy de acuerdo, ¿no?, con Reyes Vila, que también hizo un estudio sobre este libro en el año 2019, que este poema también reivindica la libertad, es decir, la necesidad de construir una España desde términos de la libertad. Es decir, es un poema muy reivindicativo, no solamente es un homenaje a los exiliados, sino que también es una reivindicación de una España en libertad. En el mismo sentido, ¿no?, de reivindicación sobre los años del franquismo, sobre los efectos del franquismo,
también hay un poema que es Si nos miramos dentro, que habla sobre la violencia que ejerce la élite franquista sobre los ciudadanos. Este poema me parece muy interesante. Y también hay otro que es Respetad esta rama, que es un poema que a mí me parece muy actual, porque es un poema que habla sobre la memoria histórica. Es decir, ojalá no vengan otras generaciones que puedan contar lo que nosotros estamos padeciendo, lo que nosotros estamos callando. Y me parece muy significativo, ¿no?, que en el año 1961 Lagos lance ya esta reflexión. También hay poemas, ¿no?, donde hay un cierto vitalismo. Y hay un poema que a mí también me parece importante, que es el poema Pregunto, dedicado a Gabriel Celaya. Gabriel Celaya y Concha Lagos fueron muy amigos y de hecho Celaya la ayudó mucho con Cuadernos de Ágora. Muchos de los poemas, por ejemplo, de Neruda que se publican los tiene Gabriel Celaya y Gabriel Celaya se los cede y se puede ver a través de las cartas que tienen conversaciones como editores, ¿no? Cómo ordenar los tiempos, bueno, eso que lo sabéis muy bien, ¿no? Cómo editar los poemas de una manera y no de otra. Es decir, que se ve que hay una relación de igual a igual entre poetas y editores. En este poema, Pregunto, es un poema que es un canto a la amistad y también es un canto a la poesía. Y yo creo que fueron las dos tablas salvavidas de una mujer como esta, una mujer de letras, en una etapa histórica tan difícil para las mujeres como fue el franquismo. Después, finalmente, quería hacer una pequeña mención a que, aunque no es el tema principal de este libro de poesía, también hay reflexión sobre la posición que ocupa la mujer dentro del espacio cotidiano, dentro de la vida. Y no le Venegas, esto tú lo has explicado muy bien, así que ella lo va a explicar, pero en relación a eso hay un poema titulado Oración, ¿no?, que explica muy bien cuál es el lugar, la minusvaloración, ¿no?, que sufre la mujer en estos años. Bueno, hasta aquí yo diría estos poemas, pero yo siempre estuve muy preocupada con la recepción de este libro. Es decir, si el objetivo de este libro era llegar a los poetas republicanos, llegó. Entonces, en primer lugar me puse a buscar cuál había sido la recepción en los círculos literarios o a través de revistas especializadas y no encontré mucho, encontré poca cosa. Por ejemplo, os lo digo exactamente, ¿no?, le hicieron reseñas en el Universal de Caracas, en la revista argentina Señales y en el Telégrafo de Guayaquil, en Latinoamérica. Y en España, Ínsula le hizo una reseña que la escribió Manuel Mantero, el mismo que había escrito el prólogo, y en términos muy similares, es decir, fue una reedición del prólogo de Mantero. Y después Carlos Murciano en Poesía Española. Ya está. Sin embargo, cuando se revisan las cartas que los poetas a los que dedica la oración por los poetas exiliados mantienen con Concha Lagos, ahí sí vemos que ese libro fue importante. Entonces hay una carta de Concha Lagos que le envía hay una carta de Concha Méndez, perdón, a Concha Lagos que le dedica una vez, o sea, después de visitar España. Concha Méndez solo visitó España una vez, que fue en el año 66, y vino con su nieto. Entonces, Concha Méndez quería quedar con Concha Lagos para agradecerle este poema, este libro, y tuvieron una reunión, vale, bien. Y Concha Méndez pues vuelve a México. Cuando Concha Méndez vuelve a México, y eso lo cuenta muy bien en la carta, que la Biblioteca Nacional no nos ha dejado reproducir totalmente, pero bueno, nos ha dejado reproducir la parte importante en realidad, Concha Méndez sufre una crisis nerviosa, porque supone reencontrarse con su identidad como poeta cuando vuelve a España. Tenéis que tener en cuenta que si se observa cuál es la poesía que escribe Concha Méndez durante el exilio, es muy poca cantidad de poesía la que escribe. Y vuelve a retomar la poesía a partir del 66, 67, 68, 70, por ejemplo. Es decir, aquí pasa algo. Es decir, Concha Méndez se reencuentra con su identidad como poeta, arrasada por la guerra, arrasada por el exilio. Y claro, eso le produce, claro, una crisis nerviosa, una revisión de su identidad, claro, claramente. Y esta carta lo explica muy bien. Y después tenemos otra carta de Emilio, bueno, y en esa carta es muy bonito porque, aunque Concha Méndez le cuenta todo lo que le ocurre, 2 años después, Emilio Prados, que es una carta muy simpática en realidad, porque Concha Lagos era muy amiga de Ernestina de Champurcín, y era con la que realmente de este Círculo de México tienen más correspondencia. Y Ernestina de Champurcín ella enviaba los ágoras a Ernestina de Champurcín para que, bueno, los poetas exiliados o los exiliados españoles pudieran leer poesía escrita en España.
Y al contrario, ¿no? Ernestina Champurcín también mandó poemas de jóvenes poetas mexicanos que Cuadernos de Ahora también publicó. Entonces la que tenía un poco el control, digamos, de la revista era Ernestina de Champurcín. Entonces Emilio Prados, cuando iba a su casa, pues le robaba la revista. Entonces era un lío, porque entonces no las podía leer nadie, nada más que Emilio Prados. Y Concha Lagos ya quedó con Emilio Prados en que se las mandaría, que no pasaba nada, que se las iba a mandar a él también. Sin embargo, no todas las cartas o sea, que mandaba Concha Lagos a los exiliados llegaban a los exiliados. Y la carta que publicamos precisamente es una carta un poco desesperada de Emilio Prados, que no tiene noticias de Concha Lagos y cree que se han olvidado de él. Y dice, no, si quiero leer un poco esta carta. Dice, lo primero que hace mención es al poema, la oración por los poetas exiliados. Ese es como el nexo, ¿no?, de unión. Y dice, ese poema viene a ser regalo. Dice, ya que son tantos años de separación, nosotros seguimos con los ojos y el alma entera puestos ahí. Es decir, el enlace que tenía Emilio Prados, ¿no?, con la España de los años 20 y 30, con la España dictatorial del 27, era esta revista. Entonces, cuando no le llega, es como una carta, ¿no?, a la desesperada, y también la hemos querido incluir porque hace también referencia a este libro, ¿no?, a los poemas de este libro. Es decir, que el objetivo que tenía Concha Lagos de llegar a los poetas del exilio, de comunicarse con ellos a través de la poesía, consigue. Más allá, ¿no?, de estas cartas, ¿no?, que nos pueden servir, ¿no?, para advertir, ¿no?, esta conexión de Concha Lagos, son dos relatos de la España exiliada, de la España errante, de la España perdida. Y bueno, yo creo que ya. El puzzle me lo ha recompuesto bastante, sigue siendo un enigma, como todos somos. A mí cuando empecé a trabajar lo de Concha Lagos, que me lo pidieron para la Universidad de Córdoba a través de Juana Castro, me llamó la atención el impacto que me produjo, primero ella. Obviamente ella fue musa de pintores, de portadas, de poetas, pero al mismo tiempo no era una musa inmóvil, como Amado Nervo, era un sujeto, era una musa que era sujeto, era objeto por su belleza, de contemplación, pero al mismo tiempo era sujeto activo de un montón de iniciativas. Entonces me interesó muchísimo la figura de ella, básicamente porque ella estrena, tú no dijiste, el edificio de la Gran Vía es el edificio Callao, que es el primer rascacielos de Madrid, que lo hace Feducci, el arquitecto, y que es como si fuera Nueva York, en ese momento, en los años 30, o sea que ya la decisión de irse a vivir ahí cuando vuelven de Vigo es una decisión importante, porque no es a un piso viejo de la Gran Vía, es a un edificio, a estrenar un edificio que es un rascacielos norteamericano, y montarse un estudio de fotografía, que luego yo en ese momento tenía más conversaciones que ahora con Julia Uceda, y me dijo, no, pero si yo cada vez que iba a Madrid pasaba por ahí, dice, y en realidad la que sacaba las fotos era ella. Eso también dice Antonio Gala. También esta es la fuente. Esta es la fuente. Esa es la fuente, y la fuente fidedigna de Julia Uceda, que la recuerda así, que dicho sea de paso en el Facebook ha colgado ahora que yo colgué la invitación y nos felicita a todas por hacer esta presentación, porque claro, es su amiga que se rescata. Entonces había ya un perfil ahí de una mujer que aunaba lo pasivo y lo activo, la belleza y la capacidad de pensar y de actuar. Esa cosa que nos dicen siempre, la mujer guapa no tiene cabeza. Bueno, ella rompía con el estereotipo. Segundo, la modernidad de la elección. Y tercero, que en los años de plomo del franquismo una mujer llevara una tertulia en Madrid y que encima no estuviera de una revista y toda una dirección de una colección, que no estaba de acuerdo con la línea del franquismo, que era el realismo social, ¿cómo se llamaba? El realismo social. Socialista no iba a ser, era el realismo social, me salía socialista. Ella era muy rompedor, muy rompedor. Entonces ahí me empecé a interesar muchísimo por el personaje. Vi que también tuvo un paso por una escuela francesa en el Escorial, creo. O sea que tenía además idiomas, era una mujer que leía todas las novedades de la época. Y bueno, eso por un lado. Aquí tomé notas que justamente Tesela, que no era ningún tonto,
Figúrate cómo el nombre que ha tenido la revista de Cela, que llegó hasta la Argentina, porque Pizarnik publicó muchas cosas ahí. Yo tengo ejemplares que conseguí en librerías de viejo de cuadernos de Sons Armadans. En cambio, ¿qué pasa con Ágora? Los cuadernos no están en las librerías de viejo. En cambio, Cela tuvo suficientes restos como para hacer que su revistita tuviera peso y siguiera nombrándose. Está bien que la haya rescatado y que haya logrado que hasta el 70 y pico la colección siguiera viva a través de Alfaguara. Pero vamos viendo vidas paralelas, ¿no? La vida de uno que llega a premio Nobel porque logra que le ponen en una oficina el rey cuando negocian con los suecos Ericsson. Resulta que Cela le dice a Juan Carlos, oye, que nos den un premio Nobel, tú les das aquí la concesión y envíate a España un premio Nobel que soy yo. O sea, te quiero decir los enchufes famosos del capital social de los hombres que Concha Lagos no tenía. Porque además le toca, ahí es donde a mí me llama la atención, ella pasa en Córdoba, y entonces me fui a la Biblioteca Nacional y me puse a leer todos los poemarios, que son una cantidad. ¿Cuántos tiene? Es que no te sabré. 40 y pico, pero por si lo lo menos. pusimos ahí, pero 26. No, 20. Bueno, pero luego está en la obra en prosa y hay como 40 libros de Concha Lagos y Plaquets. Y de una producción impresionante, entonces me puse a mirar. Y lo que sí noté fue como una ansia de vuelo, de salida, y me llamó la atención el tema de la ventana. Entonces dije, bueno, esto va a guiar un poco todo lo que yo busqué. Entonces, ella, porque a partir de 1957, una periodista del Alcázar le pregunta, después de una presentación de un libro suyo, cuál es su mejor verso. Y ella cita los dos últimos del poema que acababa de leer, que eran: una mujer descubre cada noche que la ventana es el marco de su vida. Entonces dije, tía, ahí tengo yo, ella me está dando el pie, ¿no? El marco como límite o encuadre de la vida, y con todas las asociaciones de fijeza, de recorte, pero también de retícula, de contención. Y pensé, ella que había cogido la cámara infinidad de veces y había congelado al modelo en el encuadre, no era una metáfora al azar. Ella se alzaba una instantánea de sí misma, donde ella a su vez se veía a sí misma paralizada dentro de un marco. En este caso, es decir, una mujer descubre cada noche que la ventana es el marco de su vida. Ella se hace su propia instantánea, y ahí fue cuando empecé. ¿Cómo jugaba ese símbolo en su poesía? A pesar de la audacia de sus iniciativas, logró rebasar el marco interior, el límite normativo donde le incrustaba el enfoque social de la época en tanto mujer. Entonces, el primer poemario se titula con ancho deseo El balcón. Hay un deseo de salir, pero no escapó a la depresión social de aquellos años del régimen, y en el poema Siembra, de Golpeando el silencio, que aparece aquí, dice: si alguien diera en el clavo, aquí está la ventana, abajo, como un río, la vida de la calle. Es claramente el paisaje entrevisto a través de las ventanas del edificio de Callao, del estudio de la Gran Vía, y ella también evoca, a partir de esa mirada a través de la ventana del rascacielos, los huecos de los edificios vecinos en un mismo poema que hay, otro poema que hay aquí, que se llama Elegía un jardín. Dice: muros cuadrados con agujeros grises, ventanas paradías sin historia de mi tiempo. Es decir, le pesó esa posguerra, a pesar de todo el ir y venir de figuras literarias y artísticas y todo eso. Entonces, hay nostalgias de épocas mejores, también en este libro, en el soneto Volver, que el cuarteto me ha encantado, dice así: si pudiera volver por la campana, por música de ayer, por el sonido, poner en pie de un toque lo caído, abrirle la ventana a la mañana. Vuelve a la idea de salir y de salir a una vida. Y esa nostalgia aparece también en la elegía a una clase, que recuerda los años infantiles en la escuela, y hay un estribillo que se repite que dice:
clase de las pequeñas con ventana al jardín, con muros de naranjas y murmullos de alberca, clases de las pequeñas con ventana al jardín, a cielos transparentes que el vuelo me enseñaron. O sea que ella en esa época empieza a volar a través de la ventana del jardín de la clase. Esos versos rubrican, estos versos de la ventana de la escuela, me llamó mucho la atención a través de la entrevista que le hizo Begonia, que recomiendo el libro también por las entrevistas que son fantásticas. Se la hizo en 1986, o sea, 25 años después de publicado este libro. La entrevista es muy moderna, mantiene la respiración de Concha Lagos. Eso es imposible, eso es un estilo de escritura que yo animo a la gente que lo haga. Es decir, que transmita en el texto en la tonalidad, la respiración, la forma de dudar, de citar. Tú lo consigues, desgrabaste la cinta, exacto, y no corregiste, no tocaste, no interveniste académicamente para hacerle decir, mantuviste esa sensación, esa vivacidad que parece que, yo cuando leí la entrevista dije, pero está viva, es increíble. Y ella comenta ahí en esta entrevista su desinterés que tenía cuando era chica por los juegos clásicos de las compañeritas. Dice, yo me aburría. Dice, a mí había dos tipos de juegos que me gustaban. Los juegos de rueda, o sea, pensé yo, porque se ha dicho que el agua es otra de sus temas, de como el agua que corre, la rueda, o sea que estamos hablando del viaje, de la rueda, del transcurrir, y los juegos de escondite. Pero ella dice, no con los lugares donde son típicos para esconderse, detrás de un árbol, debajo de una mesa. No, ella buscaba irse a lo alto, para ver el horizonte, en los juegos de escondite. Y eso me recordó muchísimo una anécdota que hay de San Juan de la Cruz, que la cuenta Gerald Brennan, que durante años se dijo que San Juan de la Cruz, cuando iba a ver a un monasterio que hay en el sur, que tiene un nombre maravilloso, que no me acuerdo, que es un nombre extranjero, se apostaba durante horas en el campanario y a través de una habitación, un trastero que había ahí, miraba el horizonte. Pero que nunca los monjes habían encontrado ese trasterillo. Y entonces cuando Gerald Brennan visitó el monasterio, el superior le dijo, ¿sabe que estuvimos haciendo obras y descubrimos un trasterito que no tiene más que tamaño de un armario, donde San Juan de la Cruz se apostaba ahí arriba y por una saetera miraba el horizonte? Entonces eso me hizo asociar como que con el visor de la cámara de Concha. Es decir, era un poco la misma función, espiar a través de un pequeño agujerillo todo lo que había hacia más arriba. Entonces me dio un poco la idea, eso sumado a un dato que se da también ahí, que dice Concha Lagos, y por qué no repetirlo, que ella es de Acuario. Y entonces los acuarios son así, son de aire. Claro, pensé yo, bueno, yo ya le saqué la carta astral a Santa Teresa después de eso, y además lo dije en el Conde Duque y la puse ahí, o sea que, bueno, si no ne vero, e ben trovato. Entonces, esa nostalgia de la infancia cordobesa contiene el desgarro del exilio en una época convulsa. En el soneto cuando digo, y aquí yo me sentí muy reflejada, cuando digo mi vida, digo nada, transitorio pasar de una a otra orilla, desunida del haz, de la gavilla, donde anudar mi hebra devanada. Si no me dicen que esto no es moderno, realmente es impresionante, ¿no? Entonces me di cuenta a través de lo que tú dijiste, que este es el exilio interior. Porque obviamente todos los que estaban afuera, era ella la piedra de toque, no era Camilo José Cela, que estaba buscando la celebridad y la fama. Era Concha Lagos, la otra figura de peso femenina de la época que podía realmente tener un valor simbólico como el de que tuvo Cela en su momento, aparte de la leyenda negra, ¿no?, de Cela. Que ella podría tener su leyenda negra con sus amantes, que se comentó y que también me comentaron. Pero tampoco es negra. Pero no es negra, pero para la época era negra. Para la época ella estaba mal vista por eso, porque era una época terrible para las mujeres. Y él era un tipo que denunció a compañeros de generación.
Eso es tremendo. Entonces la pregunta que yo me hice, ¿de dónde esta mujer pudo sin embargo mantenerse altiva? Y me di cuenta que por edad y por formación, Lagos pertenece a ese grupo de artistas excluidas de la generación del 27, rescatadas como las sin sombrero. Entonces, cuando en 1939 estalla la guerra civil, ella ya es una mujer hecha y derecha, porque nace en el 7, ha hecho toda la infancia, la escuela, todo, y ha vivido los 30 primeros años de su vida en un periodo agitado, pero libre. Hay unas memorias que tú nombraste, El Pantano, dice, en una ficción de corte diarístico, Al sur del recuerdo, de 1955, ella recrea la educación de su infancia en provincias desde el punto de vista de la niña, y dice, dándole su conducta, es impropio de una señorita subirse a los árboles, es impropio de una señorita silbar. Todo lo divertido terminó por ser impropio. Berta llegó a pensar que ser una señorita era la cosa más aburrida del mundo. Entonces hay que pensar que en esa generación marcharon al exilio Concha Méndez, Rosa Chacel, Ángela Figuera, María Zambrano, Maruja Mayo, Remedios Varo, y no salieron Josefina de la Torre, Carmen Conde y Elena Martín Vivaldi, todas de 1907, al igual que Lagos. Aunque Méndez y Chacel comenzaron a publicar pronto, para lo que le valió a Concha Méndez, con la crítica de Rafael García Sacel, ¿te acuerdas? Por suerte se fue a América, pero tampoco escribió mucho en América, eso fue terrible. Bueno, y además su primer novio fue Buñuel, que le recortó las alas. En realidad la historia de Concha Méndez surge como poetisa gracias al otro. Están los subordinados que son la mujer y el gay. Surge gracias a Lorca. Cuando llama un día por teléfono a la residencia de estudiantes y atiende Lorca, tú eres la novia oculta de Luis. Y es a él que ella le pasa los poemas y es el que la estimula y la alienta a salir a flote. Son los subordinados sociales de la época, claro, estaban condenados. Entonces, la única cuya trayectoria es comparable es Vivaldi, que era hija del alcalde republicano de Granada, Elena Martín Vivaldi, y que también trabaja el tema de la ventana. Entonces, pero ambas, junto con Concha Lagos, empiezan a publicar en 1945, o sea que ya están en plena posguerra feroz, que borra con el codo todo lo conseguido por las mujeres, esa posguerra. Entonces quiero aquí aislar dos perlas de la entrevista recogida por Begoña en 1986, donde Concha comenta algo que manifiesta la angustia de la autoría que sentía, que es una de las, digamos, de las variables que yo descubrí al hacer el análisis de la poesía escrita por mujeres, que si bien los hombres tienen, como dice Harold Bloom, una angustia de la influencia por la cantidad de autores que los preceden, de ser una nota al pie de página de Cervantes o de Shakespeare, las mujeres tenemos angustia de la autoría por no tener detrás una genealogía. Y ella cuenta que al publicar su primer libro, lo que hizo fue retirar toda la edición por la vergüenza enorme que le dio. Por más que tuviera fallos de ortografía, lo que fuera, o estuviera mal impreso, ahí había algo previo, que era la angustia de la autoría. O sea que Concha no escapó a esa condición de toda su época. Y la segunda perla que me llamó la atención, de que qué poco la ayudaron los amigos varones, qué poco la ayudó Dámaso Alonso, qué poco la ayudó Medardo Freire. Se burlaban de ella por el acento andaluz y Dámaso Alonso le decía, oye, ¿por qué no hablas como escribes? Lo consulté con Begoña y no era solamente por el acento, que lo decía Medardo Freire, tienes lengua de trapo. Fíjense, hoy no sería depresivo, con esta época políticamente correcta que estamos ahora, pero a ella le dieron duro y parejo. Y lo que quiso decir, me explicó Begoña, que Dámaso se refería a la lengua infantil de lo cotidiano,
que utilizaba. A ver, No lo tengo tan claro, pero es que eso lo dicen las memorias. Quiero recordar que eso lo rescato de las memorias, no de la entrevista. pero eso es muy, me parece el muy tema de la coherente. pronunciación, pero yo creo que también iba un poco por todo ello. Por la lengua de lo cotidiano, de lo doméstico, Sí, de lo más familiar, más de lo afectivo, familiar, más- de eso que siempre nos han Sí. achacado. Pero ella yo creo que disimulaba, yo creo que en aquellos tiempos hablar bien el castellano era hablar en la norma de pronunciación De Valladolid. Castilla, claro. Y eso lo disimulaba porque he rescatado alguna ay, perdón por esta... No, pero sí es lo que hace la... alguna grabación en una presentación de un libro que ella le hace a Gerardo Diego y no tiene para nada el acento cordobés. Es muy anterior a cuando yo la conocí, claro. No tiene para nada, pero se disimulaba ese acento. Pero te das cuenta la público. represión que supone eso. Eso Pero es me una llama- coacción, Por supuesto. creyendo por que hay un supuesto. castellano que es Sí, sí, perfecto pero y que en los la demás versión, claro, excluidos. En los actos públicos era así. Y un tipo como Damaso Alonso, Sí, sí. que no, porque no es impune. Y me doy cuenta de que ella no se adaptó justamente a esa normalización, por lo menos como mujer, y rebasó el marco normativo donde la situaba la época. Entonces me pregunté realmente las razones para conseguirlo, cómo lo hizo. Y hay una ensayista argentina muy brillante en España que hizo toda su carrera aquí, como yo, que es Nora Catelli, catedrática de la Universidad de Barcelona, que escribió el obituario de Carmen Martín Gaite en el 2000. Y a mí me pareció fantástica la idea de Nora. Nora dice lo siguiente: muchas escritoras rehúyen definirse en función de su género, y Martín Gaite fue una de ellas, como María Zambrano, Rosa Chacel y Ana María Matute. Pero cabe establecer una diferencia notable entre Zambrano y Chacel por un lado y Matute y Gaite por el otro. Zambrano y Chacel fueron hijas de la diáspora, aunque antes del exilio habían sido ciudadanas activas en una sociedad convulsionada pero libre, que pugnaba por encontrar su lugar en la Europa de los debates del siglo XX. En cambio, Matute y Gaite, nacidas en 1925, como Julio C., ahora lo pienso, pero ya se fue a América, no fueron ciudadanas, sino súbditas. Súbditas de un régimen que a partir de 1939 convirtió a las mujeres en menores, en tuteladas de familias o de maridos. Adquirieron una ciudadanía tardía en un momento de sus vidas en que ya habían desarrollado para siempre una reticencia feroz ante toda forma de proyecto colectivo que excediese el ámbito estrecho de amigos y compañeros de tertulia. Eso es fantástico desde mi punto de vista. Estaban en un ámbito de la vida privada como siempre las mujeres se las destinó, no a lo público, a la vida privada, de tener el grupito de Aldecoa, todos los que lo rodeaban, Sánchez Ferlosio. Y entonces termina Nora y dice: muchas veces oyéndolas en intervenciones públicas se sentía asombro ante esa firmeza con que Matute y Gaite se aferraban a una suerte de maliciosa inocencia permanente, de perenne minoridad femenina como actitud básica frente al poder. Como los gatitos, ¿no?, que sacan pero que no hacen mucho más que eso. Es decir, no. En cambio, Concha Lagos no. Concha Lagos rompe la baraja. Entonces me di cuenta que el tema es que Concha Lagos es una sin sombrero de la República y tiene el coraje que tuvo Maruja Mayo cuando se abría el abrigo de visón y estaba desnuda debajo, y el coraje que tuvo Rosa Chacel para escribir las memorias de Leticia Valle y darle la vuelta a Nabokov, por ejemplo. Entonces, a mí eso es lo que me parece que tenía esta mujer, que a mí me fascinó. Y por último recordé que esas palabras que dijo cuando el franquismo se acercó, el esbirro del franquista, a ayudarla en el momento que ya estaba naufragando la editorial y los cuadernos, y ella dijo: Ágora es como los árboles que mueren de pie.
usted.